find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Hola. Ah, todavía no. Hola amigos, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Nos reunimos otra vez aquí en nuestro programa antes de medianoche, como todos los jueves, martes y jueves, a las 6 de la tarde desde Utah, Estados Unidos de América. Hoy vamos a tener una charla muy interesante con una investigadora chilena. Ella es Alicia Castillo y vamos a hablar del tema interesantísimo de la visión remota, el desarrollo de los dones psíquicos
y la relación que también tiene con fenómenos como el telepático y también el ufológico. En un momentito nada más entraremos en comunicación con Rancagua, Chile, así que quédense con nosotros. Será, como siempre les decimos, un nuevo misterio para develar. Estamos en nuestra página de Facebook, en este momento nos encuentran en vivo, también en nuestro canal de YouTube, Antes de Medianoche, Utah, USA. Ya estamos próximos a lograr los 1000 suscriptores en nuestro canal. Estamos muy contentos, queremos agradecerles a todos ustedes que lo han hecho posible. Les invitamos a continuar siempre con nosotros, siguiéndonos, dándonos un like, poder compartir, nos ayuda muchísimo a progresar como podcast. Allí hay hoy un chat activo en ambas plataformas, así que vuelquen allí sus preguntas para Alicia, sus comentarios, experiencias personales con el fenómeno psíquico. Sé que cada uno de nosotros debe tener alguna, así que pueden compartir lo que ustedes gusten y si son solamente saludos, también serán, por supuesto, tenidos en cuenta. Agradecemos muchísimo a los Torino Auto Repair porque son los que hacen posible nuestro programa con su auspicio desde el 2018. Estamos como siempre con ellos, llámenlos si andan por estos pagos. Es una empresa de mecánica integral del Valle del Lago Salado al 801-654-1019. Allí aparece el logo siempre con nuestro programa. Bueno, Mariano Garbarino va a hacer posible esta conexión con Chile. Allí está Alicia Castillo. Vamos a saludarla en esta noche. ¿Cómo estás, Alicia? Te saluda Renata desde Estados Unidos de América. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias Renata por la invitación el día de hoy. Estoy muy feliz de estar contigo y con las personas que nos están viendo, así que muy agradecida por este día, por esta entrevista. Nosotros somos los agradecidos, Alicia, de tenerte. Como le decía al público, es un tema sumamente interesante, la mente humana, las capacidades de la mente, que es lo que vamos a desarrollar hoy en el programa. Pasa que hay una conexión siempre con el fenómeno ufológico, la gente habla, muchísimas veces nos pasa a escuchar testimonios donde todo sucedía adentro de la mente, donde se escucharon voces, donde hubo una experiencia espectral o física, pero que no podían tener una comunicación oral, donde no se escuchaban las palabras, sino que todo parecía estar adentro nuestro. Entonces, hoy nos vas a contar, Alicia, porque sos entrenadora de visión remota y de fenómenos sí, PSI. Contanos cómo fue esto, cómo comenzó en vos, de qué se trata ser entrenadora de estos fenómenos. Sí, bueno, partiendo desde el principio, quiero comentar un poco acerca de cómo comenzó esto de pequeña, porque esto viene desde, no solamente desde ahora, sino más bien desde muy chiquitita. Y principalmente hace mucho tiempo atrás, más o menos cuando yo tenía 10 años, y hago hincapié en esta parte de mi vida, de cuando era mucho más chica, o sea, era pequeña, por las personas que pueden estar escuchándonos el día de hoy, que muchas veces nos ocurren cosas que desconocemos, percibimos cosas que puede que no estén, digamos, no podemos verlas con nuestra, no es perceptible en el mundo físico, pero sí, como bien dices tú, en el mundo mental. En esta parte de la conciencia, ¿no es cierto?, podemos percibir. Y a mí me ocurrió un evento desde muy pequeña, desde chiquita, que era poder percibir las energías de otras personas. Por ejemplo, si había algún ser fallecido, ¿no es cierto?, algún familiar que estuviera cerca de alguna persona, incluso de algún amigo, alguna amistad, podía percibir eso. Podía tener, digamos, la capacidad de conectar con este tipo de energía, y para mí fue algo realmente impresionante en esa época, y era como súper, ¿cómo decirlo? Era aterrador de alguna forma, porque no tenía idea del tema, no sabía. Entonces era súper complejo poder reconocer esto en mí y ver qué es lo que podía suceder, porque a los 10 años no se puede, digamos, como uno se pregunta, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa dentro de mí? O sea, ¿qué estoy viendo? Y principalmente esos fueron mis primeros como acercamientos, ¿no es cierto?, a este mundo más psíquico, a esta parte más psíquica de la mente humana. Y
Y partiendo de ahí, desde ese periodo, fue poco a poco el interés que fue creciendo por estos temas, por estas temáticas. Y comencé a interiorizarme acerca de, por ejemplo, lecturas de tarot, eh, la mediumnidad también, y por temas de índole cómo funcionaba la mente humana o cómo era posible que nosotros pudiéramos percibir cosas. De ahí poco a poco fue como tomando, digamos, como la forma, este camino en donde estoy el día de hoy. Y, Ujú, y bueno, eso fue como el principio de todo. Ujú, ujú. Alicia, es un tema muy serio, ¿verdad? Porque yo estaba ujú, escuchando recién cuando me decías que seres de otra dimensión, llámense nuestros seres queridos fallecidos, ujú, otra clase de seres, porque nosotros no comprendemos muy bien de qué están compuestos esos otros planos, vos nos vas a contar hoy muy bien. exacto. Em, claro, percibirlos como uno quisiera, ¿verdad? Porque por eso digo que es tan serio, porque cuando se produce una separación de un ser muy querido, que ya no va a estar en este plano físico, porque también va a suceder con nosotros, ¿verdad? Es parte de esta rueda Exacto. de existencia, claro, que no lo comprendemos muy bien, pero pasamos a otro lugar y esta conexión queda como interrumpida, o sea, nosotros sabemos que ya no están. Sin embargo, el éter, el espíritu, lo que se llama el ser espectral o el ser lumínico, como quiera llamarse, se denomina de muchas maneras, parece Ujú. que puede lograr una comunicación nuevamente con nosotros y que cuando nosotros también nos toque el momento de partir, no está totalmente vedada esa comunicación. Por eso digo que es un tema tan serio, porque en la mediunidad, claro, se utiliza eso, ¿no? Que haya un ser que pueda actuar como medio comunicador entre ambas partes. Exacto. ¿Cómo te sentís al respecto, Alicia? ¿Cómo te sentís vos en tu experiencia de ser, una vez que lograste comprender que tenías esos dones, en ser vos Ujú. ese elemento de comunicación, ¿no? Que la gente espera tanto, porque la separación es muy triste de los seres queridos. ¿Cómo te sentís al mediar entre ambos planos? Bueno, es complejo. Yendo desde ese punto, digamos, desde que era pequeña, fue muy complejo asimilarlo. Y ahí es donde quiero llegar también con este tema relacionado un poco a la parte ufológica. Yo tengo una mirada mucho más, ¿cómo decirlo?, más conjunta de estos temas, porque está el tema de lo que es la mediunidad, ¿no es cierto?, de lo que es percibir ciertas energías de otros seres, como bien dices tú, seres fallecidos, y también está la conexión que se provoca con otras inteligencias no humanas. Me gusta llamarlo así porque en estos momentos también lo están llamando así, digamos, en el área como de cierta forma eh, de este tipo de seres, ya no es solamente como un ser espiritual o algún tipo de conexión que nosotros no conocemos, sino más bien ya está teniendo ese nombre de inteligencias no humanas. Ya le da como un poquito la connotación más real, posiblemente, de que pueda existir algo ahí. Es como el juego quizás un poco que se hace de palabras, en el sentido de poner un nombre a estas energías o entidades que nosotros contactamos, inclusive la energía de personas que ya han fallecido. Con respecto a Ujú, esta situación, eh, también comentar mi experiencia en el sentido de poder contactar con esta energía que es más ufológica. Voy a compartir porque está todo relacionado, no puedo tomar como una sola parte, una fracción quizás de la información y no conectarla con esta que es súper, súper importante. Eh, Mi historia parte así. Después de haber estado un tiempo con esto de incluso de vivir la mediunidad o de sentir energías, a los 13 años yo comencé el otro proceso, que fue un proceso de viajes astrales. Y todo parte, que ahí también está ligado un poco al tema ufológico que voy a tocar un poco más adelante, de la música, de las frecuencias. ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos frecuencias de sonido o cuando estamos escuchando música, por ejemplo, Mozart,
o música, digamos, clásica. Mi historia parte desde muy chica también, a los 13 años, comencé a escuchar esta música. Más que nada como a modo de relajación, a modo de todos los días estar relajándome. Antes de quedarme dormida, me ponía los audífonos y escuchaba esta música. En ese entonces había una radio, tenía un programa que se llamaba, si mal no recuerdo, Solos en la Noche, y ponía música clásica, de música de árboles que se movía, se escuchaba el sonido de árboles eh, moviéndose, el sonido del agua, del mar, era impresionante, para mí era maravilloso. Y todos los días lo escuchaba. Y a partir de ese momento, de esa acción que yo tomaba todos los días, comencé a realizar viajes astrales involuntarios. Esa fue como mi primera conexión entre el mundo, digamos, como más real y un mundo más allá de percibir aquí en este plano, digamos, como estoy sintiendo información o estoy percibiendo información desde aquí, de manera más consciente. Eso ya fue un cambio de salir en las noches, hacer viajes astrales y percibir otra cosa desde otro punto de vista. No sé si me explico, es como otro enfoque de esta misma dinámica. Son distintos enfoques y tienen distintas como metas en particular. Ese fue también el otro evento importante que tuve en mi vida, que aún en ese momento no me llevaba a hacerme las preguntas que después me las hice, que fueron como, ¿por qué me está pasando esto a mí? Hasta ese momento era un momento sumamente aterrador, porque al salir en astral veía cosas que no quería ver en realidad. Y era muy complejo. No sé si hay personas que les ha ocurrido, a lo mejor las personas que nos están viendo el día de hoy, eh, si les ha ocurrido este tema de salir en astral y tener ese miedo de qué me va a suceder, qué me va a pasar. El cuerpo comienza a funcionar de una manera diferente y comenzamos a percibir de una manera diferente. Entonces, yo hasta ese momento no tenía mucha idea de lo que estaba sucediendo. Tenía 13 años. Imagínate, era muy pequeña. Ujú. Alicia, ¿cuáles son esos planos que podemos recorrer? Vamos a decir en el astral, cuando el cuerpo Ujú. físico queda y entonces es el cuerpo etéreo el que transmigra o el que viaja, ¿no? Estamos hablando de un viaje. ¿Qué planos recorre? En ese momento recorría planos, más que nada en esa época, eran planos que eran del bajo astral, ahí donde existían, digamos, seres o tipos de inteligencia que no eran positivas, ¿ya? En estos momentos eso se ve como energías más que nada mentales, podemos llamarlo así, son como energías mentales que son de baja frecuencia. En uno de mis viajes, particularmente los primeros viajes, ya tenía este tipo de experiencias muy, muy negativas. Y más adelante podía no solamente ver otros planos, sino, por eso, esto es como un conjunto de cosas, y no solamente ya eran otros planos más allá de lo que se podía percibir en el astral, sino más bien lugares. Comencé a ir a lugares, por ejemplo, recuerdo que viajé como a Irlanda, a lugares ya como más físicos. Ya, ese era como mi tipo de viaje, mi experiencia en viajes fueron más en este planeta, por decirlo así, no en otro, digamos, en otros planos, más, después más adelante sí tuve experiencias de ese tipo, pero hasta ese punto del tiempo, digamos, que fue hasta más o menos la edad de los 25 años, tuve experiencias de viajes astrales en otros lugares del mundo o partes específicas, ¿no es cierto?, de estar viajando. Y viajar también a lugares como de baja vibración. Mis experiencias fueron en ese momento, eran muy negativas, muy negativas. Eh, y con respecto a los planos más etéricos, podría decir que era bajo astral y eran bastante desagradables. Hasta esa época no tenían un conocimiento
y tampoco una experiencia más allá como para entrar a los otros planos. No sé si me explico, era como, sentía que era como por niveles. Y siento Sí, que a muchos les ha ocurrido. sí, ahora vamos a comentar un poquito del doctor Jacobo Grinberg en un momento, porque Ujú, cuando hablaste de hacia dónde uno se dirige cuando comienza a tener estos viajes, estos ujú. recorridos, ¿podés contarnos alguna característica del bajo astral? ¿Cómo te dabas cuenta que era un plano muy bajo? ¿Qué elementos lo componen? Eran las entidades que se veían entidades como negativas o de cierta forma oscuras. Era como colores muy oscuros, muy de baja vibración. Eh, los momentos en que yo viajaba, porque eran momentos bastante, como decirlo, no eran muy largos en el tiempo, sino más bien eran periodos cortos de tiempo en que se daba, digamos, entre el sueño y la vigilia. Eran momentos bastante cortos donde iba hacia esos lugares que no eran muy agradables de ver, y obviamente me devolvía con mucho miedo, con mucha insatisfacción también, porque quería saber qué era, pero en ese entonces era como algo muy, muy complejo de discernir, ¿no es cierto?, entre estas energías, pero las energías que yo pude ver en ese tiempo, en ese plano de bajo astral, que yo le llamo así, y le llamo más así por el tema que se conoce mucho más, o las personas lo pueden conocer más en ese sentido de bajo astral. Eh, las experiencias con esas seres o esas entidades eran negativas y era todo como oscuro. Siempre se veía como azulado, como de colores oscuros. Había también sensaciones de tener, estar como viendo seres de ese tipo no humanos. Eso es lo que yo podía ver, o sea, no tenían forma humana tampoco, eran formas bastante extrañas. Lo que podía percibir en esos viajes en el astral. Eso era como más o menos lo que yo podía ver en ese tiempo y en ese entonces. Ujú. Alicia, ¿se puede recibir comunicación de los seres del bajo astral? ¿Dicen algo? ¿Tienen mensajes también? Sí, eso sí, sí. Ellos también pueden comunicarse con nosotros. En ese tiempo era la comunicación que yo tenía. Trataba de no comunicarme y mi experiencia fue de siempre evadir esta situación. Mi experiencia siempre fue como de no, no quiero esto, no me gusta, eh, pero tenía mis dudas, siempre tenía dudas. Y de pronto dije, ya, bueno, tengo que ver qué es lo que ocurre. Y ahí es donde yo llego a otro tipo que es la visión remota, ya ahí es donde yo paso desde los viajes astral allá la experiencia que para mí es mucho más agradable de visión remota. eh, y la experiencia que en general me atrae más a mí personalmente, mi experiencia, eh, eh, prácticamente es eso, es de pasar de viaje, de ser quizás una empática desde muy chica y telépata también, recibiendo información de otras personas ya en este plano terrenal o en este plano físico. Después la etapa en donde ya comencé con viajes astrales y elevando mi conciencia a otros planos, en ese entonces planos más oscuros, y ya después eh, eh, pasando el tema de visión remota y a otra etapa de mi vida. Yo la veo súper, es como en fase, es como una etapa, primero está esta, después viene esta, después viene esta. No sé si me explico, pero para mí es sumamente, ¿cómo decirlo?, enriquecedor mirarlo de esa forma, porque siento que es un camino de vida. Y puede haber muchas personas allá afuera que tengan quizás un camino similar de vida al mío en ese sentido, que de muy pequeños han experimentado ciertas cosas, algunos han dicho que no, yo no quiero conocer esto, o algunos han dicho, sí, yo quiero saber qué más hay. Y ese es el mensaje para las personas del día de hoy, el llamado a las personas del día de hoy es ¿qué más hay? Si las personas que nos están viendo y que nos van a ver
tienen esa pregunta, ¿qué más hay ahí? Es mi invitación a que puedan conocer estos temas. Claro, cuando hablaste de visión remota y ese despertar hacia un plano Ujú, donde vos realmente querías dirigirte, o sea, es como darle un sentido, una orientación, un destino de llegada a ese viaje, ¿verdad? Porque primero era como que no podías alzarte sobre ese plano tan bajo y luego aprendiste, fuiste a donde querías ir, ¿no? Esforzándote también de alguna manera. Yo lo mencionaba cuando hablabas de ciertas entidades, porque en uno de los ejercicios que realizaba Jacobo Greenberg con un grupo de ujú, niños, recuerdo haberlo leído, que había un poco de problema cuando él empezaba a ejercitar con niños porque tenían que tener cierta autorización de sus padres y ellos le narraban a los padres, dibujaban también, que veían ujú. el aspecto de los seres grises, que llegaban primero. Luego ellos veían una luz y veían otras cosas, pero cuando recién se conectaban con esos planos, siempre aparecían estos seres grises que ellos los podían dibujar los niños. ¿Qué pensás al respecto, Alicia, de estos seres, de esta tipología, de esta forma que siempre se dibuja y se ve? Yo creo que principalmente es estos seres grises que aparecen en estas experiencias, eh, de cierta forma, por el momento no sabemos si existen o no, pero es como el secreto, como se dice, como un secreto a voces, de que existe, de que está presente, de que es algo que tiene una base. Yo creo que lo que experimentó Jacobo Greenberg en esa época y por lo cual después desapareció, como se conoce, era algo muy... Yo siento que ese tema principalmente es como un tema bastante delicado quizás de tocar. Es un tema que siento yo que él descubrió muchas cosas con respecto al universo, a cómo estaba formado el universo y la conexión con estos seres, principalmente. Yo creo que estos seres incluso son, no puedo decir si son guardianes o no, porque es algo que estaría aseverando algo que no es. Y en ese aspecto no tengo ese conocimiento para decir si sí o no, pero siento yo, eh, por el trabajo que él realizó, por el trabajo, por lo que estudió, por el estudio también que tuvo de las energías con, con Pachita, por todo su conocimiento científico y matemático que tuvo, yo siento que lo que experimentó él con estos niños y con todas estas energías, siento yo que sí, sí sucedió. O sea, siento que está ahí. Eh, y de cierta forma también tuve una experiencia similar, no tan similar, pero también tuve una experiencia ufológica con respecto al tema también de Jacobo Greenberg con estos niños que ven estas entidades grises, de cierta forma. Eh, Mm, pero sí, yo ujú. creo que es un tema bastante complejo. Siempre tenemos esa como, Jacobo Greenberg es como, es muy controvertido él. Siento yo que sus estudios, su mensaje también, el mensaje que nos dejó, eh, es un tema bastante controvertido y ha estado en la palestra por mucho tiempo, pero ¿cómo decirlo? Desde una superficie como baja, digamos. Y es complejo, creo yo, analizarlo, porque tiene muchas aristas, matemáticas, psicológicas, físicas, espirituales sobre todo. Entonces junta él un poco de todo esto y saca sus propias conclusiones. Y yo creo que por eso mismo a lo mejor, eh, bueno, ha pasado lo que ha pasado con él o algo descubrió, me imagino. Esa es la gran interrogante que nosotros tenemos de Jacobo Greenberg. ¿Qué fue lo que descubrió en sus experimentos? ¿Qué fue lo que descubrió al estar estudiando todo esto? Y él es uno, para mí es uno también de los grandes personajes de estos estudios de la parafísica, de la parapsicología, porque él mezcla, como digo yo, esto no se puede mirar desde una sola perspectiva.
esto tenemos que mirarlo desde distintas áreas y tener la capacidad de mirar un poco de aquí, un poco de allá, la parte espiritual, matemática, como decía yo, física, y juntar todo eso. Siento que es muy complejo mirarlo desde una perspectiva alejada, o sea, única, no se puede. Lo que sí explicaba él es que el campo unificado, ahí estaba toda la información. Y siento que a eso también quiero llegar, que Jacobo Greenberg dice que ahí tenemos toda la información, en la teoría de la sinergia, tenemos toda la información. Es como el campo, como decir, el campo unificado, ¿no es cierto? Que tiene distintas aristas, por eso digo yo, es como el todo y las partes, es como el conjunto de todo eso. Es bastante complejo de comprender su metodología, su matemática también y sus conocimientos en realidad. Era muy avanzado para la época. Claro. ¿Pensás que este conocimiento, Alicia, puede haber traído algún inconveniente a las superpotencias, a los países que estaban en el estudio de la realidad remota? Sabemos que se hicieron cantidad de estudios, mucho presupuesto. Se habla del Stargate Project, ¿verdad? El proyecto Stargate. Este fue del 75, pero hay una lista larguísima de proyectos, después la vamos a leer si tenemos tiempo, muchos dirigidos por los Estados Unidos de América. ¿Pensás, siendo que se lo vio por última vez en Boulder, Colorado, pensás, Alicia, que trae un inconveniente esto de adentrarse en la conexión con este campo superior, con esta matrix, como él decía? ¿Descubriremos cosas que a lo mejor pretenden que no las sepamos? Exacto, quizás en estos tiempos, en este periodo del tiempo, quizás no es tan así, pero para ese periodo en donde él sí desapareció y ocurrió todo lo que ocurrió, siento que era complejo, porque incluso él desapareció antes de que el programa, el proyecto Stargate, se desclasificara en el 94. Entonces, el programa, el proyecto Stargate, se desclasificó en el año 95, ya, digamos, para hacerlo más, o sea, para la comunidad civil. Eh, entonces, creo yo que en estos tiempos siento que está como un poco, tenemos la mirada más amplia de la situación, pero para esa época sí creo que era complejo, era muy complejo. Alicia, la mente puede ir a cualquier lugar, o sea, si tenés que describirnos cómo funciona esto de la Ujú, visión ujú. remota, porque es como ver el más allá, es como ver pero no usando nuestros ojos, ¿verdad? Otro sentido se Exacto. desarrolla. Contanos cómo es el funcionamiento. Ya. Sí, mira, el funcionamiento es parte primero de comprender cómo es la mente humana. Principalmente la visión remota se basa en comprender nuestro cerebro, en tener el conocimiento de nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho. Cómo nosotros podemos tener información, cómo podemos nosotros recopilar información. Quiero tocar un tema antes que es importante de analizar, que la visión remota viene desde, como tú mencionabas hace un ratito, desde el proyecto Stargate, que este proyecto era del US Army, ¿ya? Viene desde ahí, desde la recopilación, ¿no es cierto?, de información, de utilizar este conocimiento de visión remota para obtener información a distancia, información lejana, a través de estos programas y de este protocolo o proyecto, ¿no es cierto?, que se realizó en los Estados Unidos. Eh, como parte, quiero tocar un poco ese tema antes de llegar a esta parte del proceso de la información, de cómo funciona todo, porque siento que es fascinante mencionar cómo nace este proyecto, cómo nació, cómo empezó. Y de cierta forma nace con Ingo Swann. Ingo Swann era un psíquico que fue estudiado por el SRI, el Instituto de Investigación de Stanford, junto con Harold Puthoff. Ellos estuvieron estudiando, digamos, la psiquis humana
¿Y cómo funcionaba Ingo Swann? ¿Cómo era posible que él como psíquico percibiera lo que percibía o viera lo que veía? ¿Cómo era su mente? ¿Cómo era el proceso mental que él tenía en ese entonces para captar la información? Porque los datos que captaba eran muy fidedignos. No era algo como no, que no pudiera ser. Entonces era algo más real. Los datos que obtenía eran datos reales. Y en ese momento fue lo que empezaron a hacer desde el SRI, como bien dije, y de ahí comenzaron a trabajar con Russell Targ, también se unió Russell Targ, otro físico, Harold Puthoff, que también es físico, y comenzaron a trabajar en el protocolo de visión remota, nace desde Ingo Swann, Harold Puthoff, Pat Price y Russell Targ. Ellos crearon todo este, digamos, este programa y este protocolo de visión remota. Y quiero hacer una diferencia también a lo que muchos se preguntan, ¿qué es visión remota? ¿Qué es ser psíquico? Yo soy psíquica, medio y visora remota. Y hay una diferencia que la visión remota tiene este protocolo que es del US Army y donde se procesa la información. Como psíquica, muchas veces me ha tocado prácticamente estar siendo psíquica, soy psíquica todo el tiempo. A veces pongo este tema como en stop porque es un poquito complejo, pero, pero uno recibe los datos, va recibiendo información, ¿no es cierto? Y la información no está filtrada. Puede ser algo real, como puede ser que no. Puede a veces la mente confundir un poco y uno dice, bueno, ¿esto es real o no es real? ¿La intuición está bien o no está bien? Uno comienza a tener quizás sus dudas ahí. Pero con la visión remota esa es una diferencia muy grande, porque con la visión remota nosotros tenemos un protocolo en donde esa información es plasmada en una hoja de papel. Y esa información puedes corroborarla después, obviamente si está siendo entrenado, se corrobora. O sea, los datos que llegan, sabemos que son datos fidedignos porque hay un proceso también de limpieza de información. Es ¿cómo explicarlo? Podemos poner un filtro mental a los datos que obtenemos. Yo tengo una mirada mucho más, quizás más científica de este tema, ¿ya? Partí con el área espiritual, pero es más científica yo los llamo datos y nosotros, los visores remotos, llamamos esa información, ya sea de alguna entidad o alguna locación, alguna persona, llamamos a eso, como a esa información etérea, datos. Entonces tenemos datos más específicos que están catalogados. Cada dato es catalogado de cierta forma por los sentidos. Entonces es como decirlo, es una forma de separar un poco lo que es ser psíquica y lo que es ser visora remota. Nosotros hacemos esa diferencia ya más que nada por el protocolo. Allá afuera se habla mucho de visión remota y estar como tomando información a distancia. Eso también podemos aprenderlo haciendo Reiki. También soy maestra Reiki, también lo aprendí en algún momento de mi vida. Y, pero es muy diferente. La visión remota es otra cosa y también tiene utilidades, digamos, para otro tipo de cosas y para muchas cosas más, pero el proceso mental que se da es diferente. ¿Podemos ir a donde nosotros nos propongamos ir? ¿Cómo es el tema este? Por eso te quería preguntar. ¿Llega información? Mi pregunta es, ¿va entrando información de manera, vamos a decir, continua, pero no de una manera intencional? No sé cómo describirlo, ahora se me fue la palabra. O casual, vamos a decir. Llega una información a nuestra mente y la vamos recibiendo, somos receptores, o nos colocamos en un estado de meditación y nos proyectamos hacia un lugar. Por ejemplo, quiero saber cómo era Atlantis en el principio de la Tierra, o quiero saber qué está pasando ahora en la superficie de Marte. Una persona entrenada en visión remota, ¿puede acceder a esas capacidades así, Alicia? Sí, sí, se puede hacer. No se recomienda así en el periodo de entrenamiento.
Cuando estamos entrenando o cuando yo entreno, no recomiendo hacer ese tipo de viajes porque no tenemos el feedback. El feedback es la respuesta. Por ejemplo, si yo voy a una locación, por ejemplo, ya quiero ir a Utah, Estados Unidos, a un lugar en particular. Yo puedo tener una foto de ese lugar y puedo saber qué es lo que esa foto me muestra. Si es un lugar, por ejemplo, de allá de Estados Unidos. Yo tengo el feedback, tengo cómo decirlo, cómo verificar la información que yo estoy obteniendo con la visión remota, con el protocolo de visión remota. Pero al hacer estos viajes que muchas veces queremos ir a la Luna o queremos ir a Marte, pero no tenemos esos datos, a menos que tengamos una foto quizá o algún tipo de información, sí es posible, pero yo no lo recomiendo en los periodos de entrenamiento, no se recomienda, no digo que no se haga, porque también lo he hecho, ¿ya? Pero no se recomienda en los periodos de entrenamiento netamente por un tema de información, de que necesitamos saber que estamos haciendo bien el trabajo de entrenar nuestra mente, que estamos obteniendo datos verídicos y datos que podemos comprobar incluso con una foto, o muchas veces se da con las sesiones que se llaman Outbander, sesiones como en vivo, por decirlo así, cuando, no sé, si yo estoy aquí acompañada de otra persona, la otra persona puede ir no sé, cerca de mí, una plaza, y que es como en tiempo real, de cierta forma. Se hace una sesión sin foto, es como una sesión más que nada diferente de experimentar y de obtener también datos en un cierto grado. Eh, pero ese es un tipo de sesión, pero nosotros queremos los datos. Yo hago mucho hincapié en los datos, los datos, los datos, porque siento que la visión remota es una herramienta científica y es una tecnología, ¿no es cierto?, que sirve para muchas cosas y en ese sentido entrenamos a las personas a que primero practiquen aquí, en donde estamos nosotros en este planeta Tierra, donde podamos tener ese feedback. Y ya, si en algún momento casi todos, digamos, tenemos ese interés por saber qué hay en Marte, o si hay alguna entidad, o si hay alguna energía, al hacer visión remota a otros lugares, muchos de nosotros hemos tenido experiencias, ¿cómo decirlo?, con otras energías. Entonces, se da también ese tipo de situación, y nosotros tenemos una mirada bastante eh, de cuidado en ese aspecto, porque entramos a tener contacto con otro tipo de energía, no sabemos muchas veces qué es, pero están ahí, y ahí es donde entra el contacto telepático o el contacto empático en este tema de la visión remota, al ir a otros lugares, sobre todo si es Marte o Venus, si queremos ir a otros planetas, ese tipo de cosas. Ajá, pero es ilimitado, por lo que veo en cuanto a distancia y a tiempo, es ilimitado para la mente. Cuando entramos claro, en ese lugar, en esa matrix que hablaba Jacobo Greenberg, Alicia, ¿se puede describir, como vos hablaste de un diagrama matemático, ¿no? Que Greenberg decía, ¿se puede describir cómo es ese campo unificado? ¿Hay una descripción de esos planos? Si tendrías que dibujarlo o asimilarlo a algo, ¿cómo es? ¿A dónde entramos? Yo siento y creo, por mi experiencia y por lo que he investigado también, siento yo que es una base de datos. Es como la base de datos donde está, digamos, toda la información. Eh, y lo veo desde esa perspectiva, desde esa manera, quizás más matemática. Es como lo que se dice la Matrix, como podemos mencionar muchas veces la Matrix, donde tenemos eh, la información, que prácticamente cada cerebro, cada persona está conectada a esa Matrix, de cierta manera. Eh, y, y con la visión remota podemos ser capaces de conectar con esa matriz, digamos, de información. Y yo creo y siento desde la perspectiva, digamos, de la visión remota de esa mirada, eh,
que podemos y obtenemos los datos desde ahí, ¿ya? No Ujú. solamente es un tanto complejo porque está esa parte de lo que es la matriz de todo, pero dentro de la matriz estamos nosotros, están las casas, están los países, están los terrenos, entonces son Claro. como, ¿cómo explicarlo? Sería como, por ejemplo, no sé, tenemos una imagen, una fotografía. Dentro de esa fotografía tenemos varios píxeles, es como puntitos de información. Esa fotografía para mí sería como la matrix o lo que habla Jacobo Grinberg, y cada puntito de información serían los datos que nosotros queremos o los datos que nosotros quizás estemos buscando. Yo no tengo esa perspectiva, digamos, de esta realidad en la cual nosotros vivimos y en la cual funciona también para mí, en mi experiencia y en mi opinión, dejando un poquito de lado lo que se ha venido diciendo desde la visión remota, es eso. Yo tengo esa mirada un poco más, eh, como más matemática también de la información que nosotros recibimos Ujú. y del campo. Alicia, claro, allí Ujú, estaría todo, ¿verdad? Nuestra exacto, niñez, nuestra formación en el vientre de nuestra madre, exacto. nuestro pasado, si existió, nuestro futuro, todo lo que tiene que ver con nuestra energía, Ujú, ujú. todo lo que pensamos, lo que hemos pensado, lo que potencialmente pensaremos alguna vez, lo que piensa toda la humanidad, o sea, de repente hay un pensamiento conjunto también, que Exacto. representaría toda la humanidad. Exacto, eso es lo que él Ujú, decía. Y ahí vamos accediendo y vamos conectando, cada uno de acuerdo a esa impresión psíquica, a lo que puede lograr, ¿verdad? A través de ese desarrollo. Yo quería ujú, preguntarte esto porque también es muy interesante en el hecho de los sueños, porque personas ujú. han soñado, ajá, también en el hecho de descansar, relajarse y entrar en el mundo onírico, ¿no? En ese misterioso mundo Ujú. de los sueños, que despertamos y decimos, estuve en un lugar y era tan extraño lo que vi, porque pasó esto y aquello, y vi esto otro, y estaba este personaje y me dijo esto, ¿qué significará? O vi una gran catástrofe, o vi, ¿qué vemos realmente, Alicia? ¿Vemos ese campo unificado? ¿Estamos entrando en otras realidades? Sí, mi experiencia y por lo que yo he investigado también con respecto a ese tema de los sueños, yo creo que es otra faceta de nuestra propia mente. Creo yo que es cómo a través de, digamos, de estados también, porque hay que recordar que cuando nosotros soñamos estamos en un estado alterado de conciencia, muchas veces estamos en un estado en que la mente entra en otros lugares, en otro tiempo, eh, en otra realidad. Y yo creo que este es un tema bastante complejo también digamos, para analizar, eh, ya que los sueños, siento yo, son la puerta también, es una puerta más, creo yo, es de la mente humana. Es una puerta más por donde podemos entrar y saber qué es lo que va a ocurrir. Como bien dices tú, hay personas que han tenido, me ha tocado ver lo que más veo yo en mis sesiones de lecturas psíquicas, porque también realizo sesiones de lectura psíquica, es eso, el tema con los sueños. Hay muchos que están teniendo muchos sueños premonitorios, sobre todo en esta época del tiempo. Me han llegado muchos clientes a decirme, oye, soñé con esto, pasó tal cosa, tuve la intuición y a los 2 días después pasó y llegan a mí pidiendo ayuda, es como, pucha, ¿qué hago con esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y es una parte compleja. Yo siempre le digo a mis clientes que tomen un cuadernito, que anoten. Eso también es sumamente importante cuando nosotros soñamos y tenemos digamos, esta puerta abierta para observar, mirar otras realidades, inclusive tener premoniciones o ver el futuro a través de los sueños. Podemos hacerlo tomando un papel o un cuaderno y anotar los sueños. Siento yo que se parece un poco al procedimiento que existe en visión remota, porque también estamos controlando nuestra mente de cierta forma y estamos controlando eh, la información que nos llega, porque la mente se olvida de muchas cosas. Durante el día nosotros recibimos una cantidad enorme de información, pero nuestra mente se olvida.
Entonces siento que esa parte es súper importante tener en cuenta de que al tener estos sueños premonitorios o al tener estas intuiciones, anotarlas, ¿cierto? Siento que es como lo primero que tenemos que hacer, y es el llamado a las personas que nos están viendo, que nos van a ver, a comenzar a anotar los sueños. Es una metodología, es un sistema. Yo lo veo desde esa perspectiva, más que anotar un simple sueño, es un sistema para tener un control de lo que estamos soñando, de lo que estamos vivenciando en esos estados alterados de conciencia. Ujú. Ujú. Alicia pregunta, porque es inevitable. Hablamos de un campo Ujú. unificado, de una matrix en la cual nosotros elaboramos todas las conexiones. En Sí, esa sí. gran matrix también hay energías que se conectan con nosotros. Quiero decir, cuando recibimos algún pensamiento intuitivo, sueño, ¿es un mensaje de alguien hacia nosotros también? Sí, se pueden captar energías, yo le digo energías, ¿no es cierto?, de personas. Puede ser de algún ser fallecido, o energías o información, ¿ya? La palabra aquí, y lo que me gusta usar un poco, es la energía información de personas que ya no están, ¿no es cierto? Y información de otras inteligencias. Yo creo que es un todo. Para mí es un todo por lo que, digamos, por lo que yo he podido experimentar a lo largo de todo este tiempo, de todos estos años, a través también de las investigaciones, a través de- del estudio, y de las vivencias de mis clientes. He podido ver eh, que esa información está ahí y que es para todos. Yo creo y tengo la fiel convicción de que todos tenemos esa capacidad de acceder como a la matrix o a la matriz. eh, Todos tenemos esa capacidad. Hay personas sí que nacen con esto más desarrollado, otras que no, pero existe la oportunidad de que todos podamos percibir de esa manera, y podamos evolucionar en ese sentido y comprender, digamos, el mundo que nos rodea, porque esto yo lo veo desde una perspectiva física. No solamente es algo que en estos momentos nosotros a lo mejor lo vemos como etéreo o algo como que no está ahí, pero siento yo que si está ahí es porque de cierta forma existe algo que lo valide quizás científicamente, o tiene, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Una base más matemática podría ser, y eso es a lo cual todavía, siento yo, y aún estamos en ese camino, no hemos llegado. Y puede que pase mucho tiempo, al llegar a ese camino, puede que pase quizás no tanto. Pero siento yo que esa es Ujú. como la experiencia de experimentar esta matrix de información o estas otras realidades, que desde mi perspectiva están todas, como decía Jacobo Greenberg, eh, unificadas. Por eso es un tema bastante complejo de digerir, de quizás analizar. Claro, porque también Alicia es como muy cercano a la locura, ¿no? Yo pensaba, ¿se pueden escuchar los pensamientos, Alicia? Palabras, o sea, vamos a decir, yo Ujú, escuché algo dentro mío, yo escuché que algo me dijo. Gente dice en el ujú. fenómeno extraterrestre, yo salí al jardín de mi casa, la luz estaba arriba, pero antes yo sentí que me dijeron salí y mirá al cielo. ¿Se pueden escuchar los pensamientos? ¿Se conectan a ese nivel con nosotros a través de esta matrix? Sí, a nivel telepático, yo tuve una experiencia también con respecto a esa situación, eh, una experiencia de contacto, en donde sí, antes del evento, antes de acostarme a dormir, me iba a acostar a dormir, y sentí como que algo iba a suceder, como que va a pasar algo, va a ocurrir algo, y no sabía qué era. Y durante la noche, yo y otro familiar que estaba en la casa, vimos luces. Entonces fue una experiencia muy, muy,
quizás extraña, para mí en ese entonces, a pesar de que ya había visto muchas cosas, viajes astrales, percibía pensamientos, en ese entonces yo tampoco estaba tan como convencida, la verdad me costó mucho convencerme de que esto realmente estaba sucediendo Mm. y realmente era posible, porque incluso hasta ese punto de que ocurre el contacto, porque para mí fue un contacto, ahí creo que mandé las fotos, no sé si las pueden poner, pero mandé las fotos de lo que me ocurrió, eh, y en ese momento yo dije, aquí está pasando algo, o sea, antes de eso yo evadía, no puede ser otra cosa, no estoy escuchando nada, no, quizás qué cosa es. Pero hasta ese momento, donde vi marcas en mi cuerpo y pude observar, o sea, pude escuchar frecuencias, y tuve estos pensamientos como telepáticos ya bastante densos, por decirlo así, o que ya eran muy obvios. Dije, no, esto es extraño, o sea, aquí yo tengo que saber más. Y ocurrió eso, ocurrió ese tipo de contacto, más que nada telepático. Y fue, como bien decía en esa noche, y fue como, espera, o ni siquiera era no puedo explicarlo tampoco en ese sentido, porque no era una voz, era como la sensación de, 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 de estar recibiendo esa información. No es que haya escuchado como una voz, es como, ¿cómo decirlo? Es como la sensación de querer saber que hay que hacer algo, o de que esperara en ese momento, o de que no Ujú. fuera, no, que no me podía quedar dormida, pero no era eso, era como espera, y yo decía, pero ¿qué espero qué? Y en la noche ya pasó lo que sucedió, y de ahí mi vida cambió totalmente, y de ahí yo llegué a la visión remota y a todo lo que estoy haciendo hoy en día. Antes de eso, mi vida era como decirlo, tenía mis habilidades, nunca las comprendí bien, siempre las dejé como a un lado, era muy reacia también como a tomarlas en cuenta y a darles el valor que les doy el día de hoy. Yo creo que eso es sumamente importante con las personas que, que nos pueden estar viendo, es el valor que nosotros le damos a esto, a la telepatía. La telepatía fue estudiada por el US Army en Estados Unidos, fue estudiada en tiempos de la Guerra Fría también por la Unión Soviética, Ujú. la telepatía, la clarividencia, la psicoquinesis, ¿ya? Entonces, se ocuparon miles y miles de dólares en proyectos de ese tipo. Entonces, no es menor, y ya obviamente con la visión remota, ahí uno se da cuenta que esto es real, o sea, que esto sucede, esto es así. Y tiene sus bases, o sea, tiene su base científica, por eso hago hincapié en el proceso mental, en el procedimiento, en la información y en los datos, porque siento que sin eso, sin esa base de datos, de información, ya sea física o información acerca, por ejemplo, del funcionamiento del cerebro, o de los estados alterados de conciencia, por ejemplo, alfa, beta, teta, delta y otros estados de conciencia, no podríamos llegar a lo que es la visión remota o llegar a lo que es la telepatía, ya porque todo eso funciona tras estos estados alterados de conciencia y las frecuencias. Y eso también está netamente ligado al tema que tú eh, hacías referencia al tema de contacto, de estos contactos con otras inteligencias a modo de telepatía. Entonces, tiene relación, tiene que ver. Ujú. Ujú. Alicia, vamos a ir a un pequeño corte que estamos acostumbrados en nuestro programa. Al regresar, vamos a leer algunos comentarios de la gente que está con nosotros hoy, nuestros amigos, que son todos muy interesantes. Y también quisiera preguntarte acerca de la manipulación mental, porque si bien potencias han desarrollado este lenguaje psíquico, si pueden hacer con nosotros lo que quieren, vamos a decir. Vamos a un pequeño corte, Alicia, y regresamos enseguida con más de esta interesante charla en Antes de Medianoche. Ya volvemos. Antes de medianoche. Hola amigos, un saludo, ¿cómo están todos? Este jueves tenemos un nuevo programa de Antes de Medianoche a las 6 de la tarde desde Utah, Estados Unidos de América, con la presencia del investigador chileno Gerson Isaac. Él nos hablará
acerca de las criaturas y seres antediluvianos. Hablaremos de extrañas evidencias arqueológicas en su poder. No se pierdan este interesante programa. Estamos como siempre en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Antes de Medianoche, Utah, USA. Los esperamos a todos. Antes de medianoche. Antes de medianoche, con todos los misterios e interesante casuística ovni y paranormal, de la mano de grandes investigadores y testigos en todo el mundo. Síganos desde junio todos los martes y jueves a partir de las 6 p.m. desde Utah, Estados Unidos de América. Bueno, amigos, queremos agradecer a todos los que están esta noche con nosotros. En un momentito leeré todos sus comentarios. Y agradecemos a los grupos que nos comparten fenómenos paranormales y del mundo, GUP, Cumbre Iberoamericana de Ufólogos Hispanos en Utah, Paranormal Experience, GUP Chile, Quinta Región, el Grupo Ufológico y Paranormal. Agradecemos a Hispanos en Sacramento, OmniFans and Art, también a Patomni, el Grupo Ufológico de Paraná, Argentina, René Hiram y los Misterios de Hiram desde México. Agradecemos a los uruguayos también en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Atlantis, la ciudad perdida. Agradecemos a Fenómena en español, también argentinos en Utah County, Misterio 51, Asociación de Ufología y Parapsicología de Manises, España, Aliens Corp Tijuana, México, familia de UFO, Joy Lovers, Park City Eventos Latinos, aquí en Utah, OVNIS Paraguay, GIFAE Chile, Café UFO Pilar, Humanos de Otros Mundos. Un saludo a nuestro amigo Néstor Rey, Visión OVNI con Andrea y Silvia Simondini, Fenómeno OVNI, OVNI España, el grupo del señor Jaime Maussan en México, Café Ufológico de Mendoza, ASUFON, Asociación de Ufólogos del Norte de Chile, Extraterrestres Lid Pulsaya, nuestro amigo Ricardo Ricio, OVNIS Pura Vida, el Foro del Misterio, Arqueología Prohibida, Anuncios Utah, OVNIS Extraterrestres de ayer y de hoy, Hispanos Unidos, Ufólogos Uritorco, la Cena Ufológica en Córdoba, Proyecto Medic Ghost, podcast paranormales. Bueno, son muchísimos. Gracias, amigos, a todos. La Realidad Oculta, Hemeroteca de OVNIS, Capilla del Monte, un misterio revelado, y también a nuestro amigo Raúl Baigorri del sur de Argentina, Los misterios de otros seres con Tommy Donadieu. A todos los que están allí, vamos a leer comentarios de todos los que están hoy y a nombrarlos. Alejandro Boico está con nosotros. Él nos dice muy buenas noches. Ricardo Valdés está allí también. Hugo Alfonso Beltrán Quiroga. Ricardo nos dice saludos Renata desde Argentina. Georgina Galván está con nosotros. Ángel Madariaga, ¿cómo estás, Ángel? Misterio FM7 está mirando. Unaim Ugalde, Misterio 7 nos dice FM7, buenas noches, saludos del programa Encuentros Paranormales de Chile. Teresa Romero, hola Teresa, ¿cómo estás? Gracias por compartirnos. Néstor Vikingo nos está escuchando. Teresa Romero nos dice saludos. Laura Banzuli desde OmniFans and Art. Saludos para todos ustedes, amigos.
Raúl Antonio Borda está con nosotros, dice buenas noches Renata, escuchando, saludos, muy bueno el tema. Peter Lynch está escuchando, Antonio Zúñiga Peralta, él nos dice hola, saludos, Carlos Arango está con nosotros, Ángel Madariaga, Laura, Renata, Alicia, amigas y amigos, muy buenas noches a todos, con todos Buenas los noches a nombres, todos. Ángel, por las dudas, sí. También Gabriela Pérez Montiel está aquí, Humberto Alanís, Nelson dice, miedo en el principio es normal, claro, me imagino, es un encuentro con lo totalmente desconocido. Teresa Romero dice, sí es raro, pero son viajes muy extraños, a veces no comprendemos cuando no sabemos. Rina Ganima está con nosotros, dice el miedo, otro factor. Ella nos dice, y después que vuelves, pasan en tu vida cosas negativas, cuando estuviste muy en contacto con esos seres, parece. Nelson dice, se traslada a la velocidad del pensamiento. Muy interesante lo que él nos dice, ¿eh? Ángel Madariaga dice, Alicia, ¿qué haces o hacías para protegerte de aquellas entidades negativas? ¿Te seguían? Un minuto, ahora vamos a contestar todo sobre el final. William Sánchez dice, bueno, que está mirando, son de autoobservación. William Sánchez nos dice conocimiento objetivo y subjetivo. ¿Cómo se da en nuestro mundo interior? Esa es complicada, vamos a ver si Alicia la responde también. Torolindo Rubio está con nosotros, gracias Ramón. Rina nos dice, yo me encontré a seres bajo el mar, hay vida espiritual allá. Interesantísimo. Groot Elemental está mirando, o Elemental, Toro Lindo nos dice, hola, muy buenas noches, quiero saber la diferencia entre alma y espíritu. ¿Cuál de ellos es el que se proyecta después de la desencarnación espíritu-alma? Bueno, Miguel Gigan está aquí con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Mi primo, un beso a mi primo. Rina nos dice, el bajo astral se puede volver loco, te puede volver loco si no sabemos separar. Todos opinan lo mismo, ¿no? Que es como una experiencia muy fuerte. Leonardo Rothman está con nosotros, Laura Chiaparella dice, buenas noches, antes de medianoche, saludos desde Argentina. Es cierto lo que dice, a veces tenemos sueños premonitorios y no le prestamos atención y al cabo de un tiempo ocurre algo relacionado. Me ha pasado. Bueno, de la Vega, Diego de la Vega está con nosotros, Delfina González, Augusto Carranza. Vamos despacito, no sé si recordás las preguntas, estamos volviendo. Alicia, hay varias, vamos a ver por orden aquí. Algunos son nada más que comentarios, pero hay un par de preguntas que son interesantísimas. Si estas, ¿qué haces o qué hacías para protegerte, Alicia, de las entidades negativas? Y varios preguntaron, ¿te siguen? ¿Vienen después a nuestro plano? No, eso ocurre, a mí me ocurrió en ese tiempo y en ese periodo donde yo tampoco sabía, digamos, cómo manejar toda esta situación, cómo manejar los viajes astrales y cómo también ir, digamos, en busca de, digamos, de información. Yo siempre recomiendo protegerse con un ejercicio muy simple para las personas que estén comenzando en este proceso quizás, o ya les ha ocurrido todo esto, entre viajes astrales, percepciones, protegerse con un ejercicio súper simple, con una burbuja, es como la burbuja de, no sé si han visto la película de Jimmy Neutron, que sale como en una burbujita de plástico, es ocupar esa burbuja y que todas estas energías, que son energías, ¿no es cierto?, de baja frecuencia, no nos afecten. Esto incluye a, energías que no podemos ver, energías que no sabemos de dónde vienen, eh, o ya sea de personas, ¿ya? Porque también, obviamente, nosotros como seres humanos tenemos pensamientos muchas veces negativos y en ocasiones emanamos también energías, ¿ya? También es complejo ese tema con respecto al tema energético. Pero ese es un tipo de protección y otro tipo de protección también es poder conectar con esta luz que se dice que es como la luz que viene desde arriba, o conectar con la fuente, como se conoce, digamos, más espiritualmente hablando, la fuente universal de lo que es la luz.
ya conectar en meditaciones. Yo siempre recomiendo las meditaciones para realizar limpieza en ese sentido, más que nada energético, y limpieza de nuestro campo, porque nosotros tenemos un campo electromagnético, nuestro cuerpo es un campo electromagnético, es un receptor y un emisor de energía, de pensamiento, de frecuencia, ¿no es cierto? Y podemos limpiarnos de esa manera o protegernos con esta burbuja. Y Jesucristo, ¿verdad? Alicia, para el que cree, él dijo, yo soy la luz y la vida del mundo, ¿verdad? Creo que es muy fuerte eso, por lo menos para mí, esa luz, ¿no? Como vos decías. Te preguntan sobre el conocimiento objetivo y subjetivo. ¿Cómo se da en nuestro mundo interior? Esa está difícil. No sé si... Sí, por... es una pregunta compleja. El mundo objetivo, yo desde la perspectiva en que lo veo, es los datos y el enfoque que nosotros tenemos, ¿ya? Yo creo que los datos siempre están de cierta forma, quizás en algunos rangos contaminados por este pensamiento subjetivo, porque cada persona, cada uno de nosotros tiene experiencias de vida, cada uno ha vivenciado, cada uno tiene una realidad diferente, de cierta forma, a otra persona. Sin embargo, podemos tener estas similitudes y estas conexiones. Esto es la parte, como digo yo, es la parte más subjetiva. La parte objetiva es, por ejemplo, los datos ya que podemos nosotros corroborar, de cierta forma, de lo que nosotros estamos experienciando o de lo que estamos viviendo. Es una pregunta bastante compleja, y acá hay una frase que me gusta ocupar, que es como, si la han escuchado antes, que es: el mapa no es el territorio, que tenemos Claro. esta información que para cada uno de nosotros es diferente. Pero de cierta forma, por ejemplo, no sé, para mí puede significar algo, no sé, una experiencia ufológica, por ejemplo, que puede sí tener datos concretos, puede tener datos reales o datos medibles incluso por aparatos electromagnéticos, ese tipo de cosas, pero mi experiencia subjetiva es lo que eso significó para mí. Quizás hay otra persona que puede estar experimentando el mismo evento, sin embargo, puede tener otro significado muy diferente de manera objetiva, pero en concreto, objetivamente, están los datos, están las mediciones. Entonces, ahí es donde nace esta complejidad, y yo creo que las dos van de la mano, no podemos separar uno del otro. Un dato objetivo con estas sensaciones más subjetivas. Eso era para William. Y Rina dice, yo encontré vida espiritual abajo del mar. ¿Es así? ¿Hay vida espiritual allí? Son otros planos, ¿verdad? No los planos físicos. Exactamente. En mi opinión no tengo, digamos, la experiencia de haber visitado ese tipo de lugar. Tampoco en estos momentos tengo esa información como para poder... yo creo que puede existir algo ahí, hay cosas que no sabemos. Yo creo que nosotros sabemos, cómo decirlo, sabemos solamente una gotita de todo un mar de posibilidades. Cerrarnos a que no exista otra clase de vida sería como contraproducente incluso desde una perspectiva científica, creo yo. Desde una perspectiva científica siempre tiene que estar la duda, la curiosidad sobre todo, y si tenemos esas ganas como de saber, o incluso si esta persona está preguntando eso, si quiere saber, mi invitación es esa, a investigar, a leer, a informarse acerca de estos temas, de este tema, y principalmente eso. Claro, yo recordaba en una oportunidad, estuvo con nosotros Rodney Claff, un señor que escribió un libro sobre la tierra hueca, y él nos decía que en el interior de la tierra es a la inversa, lo que es tierra es agua, lo que es agua es tierra. Y estaba recordando mucho yo que en cada uno de esos planos, ¿verdad? Puede la cosa ser tan diferente a lo que percibimos nosotros. ¿Qué es el espíritu? Exacto. ¿Qué es el alma? Rápidamente, Alicia, porque nos queda poquito tiempo. Bueno, esa es Nos una dice, pregunta también
muy compleja. El espíritu, de cierta forma, para mí, y con mi experiencia, con la experiencia que he tenido desde la parte espiritual hasta la parte ya más científica y más de datos concretos, yo siento que el espíritu eh, es información. Para mí es eso, el espíritu llega a esta categoría de información. Siento que hay un juego quizás de palabras que tienen relación con la religión, con las experiencias religiosas también, de qué es el alma, qué es el espíritu. También ahí está el tema qué son las emociones, la mente humana. Siento yo que tampoco se puede separar lo uno del otro. Es información, eh, pero ¿qué información tenemos ahí? Ese es como la parte más ¿qué sería el alma? El espíritu siento yo que es la información y el alma sería como la información que tenemos dentro. No sé si me explico, es Sí. como las emociones o los pensamientos, más mental, algo mucho más mental. Ujú. Porque él pregunta qué es lo que trasciende cuando hay una migración, ¿no? Del espíritu. ¿Qué es lo que trasciende? El espíritu. Lo que No sé si es trasciende, correcto. Sí. según mi experiencia, es que sería todo. Es como conectarnos con la luz, con la energía. Es una conexión, como decía Jacobo Greenberg, conexión con la fuente unificada, o sea, con esta matrix, es la conexión con el todo. Ujú. No podría estar separado de no, siento yo que sería esa una definición para mí, Ujú. según mi Ya experiencia. estamos, Alicia, casi Ujú, con el tiempo cumplido, pero yo quería preguntarte esto porque en el 70 vos nombraste al doctor Harold Puthoff y también a Russell ujú, Targ, todos estos que fueron los que empezaron los pioneros de la investigación de la mente y luego se dio a conocer, como todos los proyectos que son cantidad. No los voy a leer hoy porque no hay tiempo, pero pueden buscarlos. Los proyectos ujú. que se hicieron en Stanford con gente, todos ellos, gente de ciencia, no es un hocus pocus, como decimos siempre, sino una realidad. Se estudió la Exacto. mente, se trabajó con las ondas mentales, se trató de proyectar esto a distancia y demás. Dado el desarrollo Ujú. que ellos tienen, porque tienen el presupuesto para hacerlo de millones y millones de dólares, las otras potencias también lo tienen, la cuestión, esto que se habló mucho en la Guerra Fría y actualmente, de que pueden estar haciendo experimentos con nuestra mente. ¿Qué pensás, Alicia? ¿Lo pueden hacer? ¿Lo pueden estar haciendo con nosotros? ¿Ellos tendrían la posibilidad a través de videntes remotos o de máquinas de hacer lo que quieren con poblaciones, con el hombre, con cosas que vemos en el cielo, con seres que aparecen humanoides? ¿Podrían ellos ser parte del manejo de lo que la gente dice ver? Eso no lo sabemos y es una pregunta bastante compleja. Claro, por el tema de las guerras, se cuenta la historia que eso es lo que se hizo en esa época, ¿no es cierto?, de la Guerra Fría. La historia misma nos dice y nos da algunos detalles que ocurrieron ese tipo de cosas, pero en estos momentos no sabemos si eso es verídico o no sucedió. Es algo que todavía está en la duda que desconocemos en estos momentos y es algo que no podríamos quizás saberlo de cierta forma. Pero la historia es lo que nos cuenta y de cierta forma, sobre todo en épocas de guerra y en estos momentos también, como estamos ya en estas épocas bastante conflictivas, claro, podría quizás haberse dado o tal vez no. Es algo que queda ahí en la duda. Ujú. Pero capacidad parecen tener, ¿no, Alicia? Capacidad para hacerlo parece que sí, que podrían. Yo te pregunto lo de Para, Augusto Carranza ya para terminar. Buenas noches desde Colombia. ¿Cómo sacar las malas energías de una casa? también con limpieza, yo no realizo mucho ese tema de limpiezas energéticas. Comencé en un principio, eh, pero eso trata más de temas quizás más espiritual, ver si también la casa
está, digamos, cargada con alguna entidad, con alguna energía que no sea la energía nuestra, que sea energía que venga desde otros planos, o que sea de efecto psicoquinético, porque se sabe también que muchas veces ocurren ciertos eventos, para psicología se conoce como los fenómenos poltergeist, que ocurren ciertos eventos y son eventos que nosotros mismos producimos por la energía mental que nosotros tenemos. Entonces habría que hacer como un estudio, un diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo ahí para poder entrar quizás allá, limpiar, y cómo podemos ver eso, si es una limpieza, digamos, personal, o una limpieza del terreno, o si hay información, como digo yo, dentro de ese terreno, dentro de esa casa, que pueda a lo mejor haber quedado desde mucho tiempo atrás, muchos años, o qué está ocurriendo ahí. Tendríamos que entrar a hacer un diagnóstico para poder dar como una limpieza. Por eso yo siempre recomiendo las personas que vayan a ver a personas que estén especializadas en este tipo de cosas, especializadas en alguna limpieza, o especializadas en lo que ustedes quieran, digamos, conocer o saber. Interesantísimo. Alicia, ¿cómo hace la gente para seguirte? Hemos llegado al final. Quedaron algunas cosas, como siempre pasa, pero hoy no podemos, tendremos una segunda parte seguramente. ¿Cómo hacemos para seguirte? Si queremos entrenar esta capacidad de visión remota, ¿cómo nos conectamos con vos? Sí, pueden seguirme en Alicia Castillo PCI, ese es el nombre que utilizo en mis redes sociales de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Y también recordar a las personas que están escuchando aquí que soy miembro de la Asociación Internacional de Visión Remota y estoy capacitada para entrenar a las personas que quieran conocer esta habilidad y esta tecnología, así que las personas, escríbanme por favor si ustedes quieren aprender esto. Y lo otro, si han tenido también experiencias de contacto o quieran compartir también algo conmigo, también estaré de brazos abiertos para recibir sus consultas o lo que quieran consultar acerca de sus propias experiencias de viajes astrales, de contacto, o la experiencia que ustedes tengan, ¿ya? La idea es poder ayudarlo y que esta información también llegue cada vez a más personas, y que mucho más se enteren de esto, de la visión remota, de nuestras capacidades, porque siento yo que es sumamente importante en estos tiempos que se están viviendo, de expandir nuestra mente, de ser capaces de ocupar también estas nuevas tecnologías, estas nuevas habilidades, incluso para las personas que están en ciencias, o que son, digamos, psicólogos, o que están trabajando, ayudando a las personas. Así que ahí pueden encontrarme en mis redes sociales, como dije, en Alicia Castillo PS. Perfecto, Alicia, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido hoy, y bueno, le mandamos un cariño a todo el público chileno también que nos sigue siempre, y nos vamos a despedir por esta noche. En unos días, este jueves, estamos nuevamente con ustedes con otro misterio en Antes de Medianoche. Un cariño para todos. Será hasta entonces. Muchas gracias a ti, Renata, y a todos los presentes que estuvieron el día de hoy con nosotros. Así que muy agradecida, y un besito para ustedes y para todos. Un cariño, gracias Alicia. Buenas noches a todos. Igual. Buenas noches. Chao, chao. Bye. Antes de Medianoche,